Cuando tú estás en situaciones desastrosas, problemáticas, difíciles, debes de mantener tu esperanza en Dios, porque como dice Esdras, su nombre, Dios es mi ayuda. ¿Amén? ¿Puedes decirlo? Dios es mi ayuda. Eso es lo que tú tienes que declarar en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, en el momento de la escasez, en el momento de la enfermedad. Cuando todo tu panorama está negro, gris, recuerda, Dios es mi ayuda. En los momentos que parece que Dios no escucha, Dios está trabajando. Una cosa que quiero que veamos también, que en el capítulo 4, después de que Ciro, uno de los reyes persas, y no siendo del pueblo de Israel, les dijo, váyanse a su tierra, si quieren, váyanse, y que Dios sea con vosotros. Pero después se levantó otros, Artajerjes, y detuvo la obra, porque unos envidiosos, ¿verdad?, que no los dejaron reedificar el templo, fueron con chismes y mandaron cartas y estuvieron metiendo cizaña. Y estamos diciendo constantemente, así es como actúa el enemigo. Siempre está metiendo cizaña, siempre está queriendo estorbar la obra de Dios. A pesar de que este Artajerjes dijo, detengan la obra, que ya no sigan trabajando, ellos no perdieron la esperanza. Después levantó a otro hombre, a Darío, ¿verdad? Y Darío dijo, ¿qué pasó aquí? No, si ya revisé todas las cartas, y eso es algo histórico, ustedes pueden buscar en los libros de historia. Darío dijo, no, esa obra va a continuar, y es más, yo les voy a dar todo lo que necesiten. Pero ahora en el capítulo 7, que es el que nos toca, vuelve a mencionar a Artajerjes. Ustedes saben que en Egipto, ¿cómo se le llamaba al rey? Faraón, porque era como un título. Saben que también entre los romanos habían muchos que se llamaban César, porque era un título. Así también en este gobierno medo-persa, habían muchos, bueno, no muchos, máximo fueron 3, que se llamaban Artajerjes. Pero el que hizo detener la obra fue un usurpador, era un mago. Y este es el que les dijo, no sigan construyendo. Pero después, en el capítulo 7, hay otro Artajerjes. Ese Artajerjes es el que dijo, ¿cómo que van a detener la obra? No, esta obra debe de continuar. Cuando quieran entender más sobre este asunto que estamos leyendo, pueden leer el libro de Daniel, el libro de Ageo, el libro de Zacarías, que son contemporáneos, y van a ver cómo pueden entender más que el rey que permitió a Esdras regresar ahora en el capítulo 7, tenía otro nombre, se llamaba Artajerjes I. Esto se los digo como un dato, para que no se confundan, digan, en el 4 los detuvo, en el 7 los manda, es porque eran 2 distintos, ¿entendido? Y se llamaban a sí mismo el rey Artajerjes. Cuando Artajerjes oyó todo esto, llamó a un varón en especial. Ahora viene a ser el que lleva el nombre de ese libro, a Esdras. Y miren lo que dice, que Esdras era descendiente del sacerdote Aarón. ¿Dónde vemos eso? En el mismo capítulo 7, versículo 1. Empiecen ustedes, los que tengan su Biblia, quiero que vayan viendo. Esto va a ser un poco más lento, pero quiero que vayamos entendiendo. ¿A cuántos les da pereza leer la Biblia? Porque cuando se encuentran con una genealogía, ya saben lo que es una genealogía, que dice, fulano, hijo de merengano, sutano, hijo de fulano. ¿A quién le da pereza leer esos nombres? Seamos sinceros, a todos, ¿verdad? Y a veces hacemos lo que no deberíamos hacer. Uy, no vea cuánto nombre, y raros, porque no son fáciles. Dices, esto me lo salto, ¿yo para qué quiero saber eso? Pues mal hecho, porque si ustedes se saltasen estos primeros versículos del capítulo 7, no sabrían que este Esdras del que estamos hablando era descendiente del primer sacerdote de Israel, que era Aarón. Ahora, dice la palabra de Dios que este hombre Esdras era diligente. Ahí lo dice en el versículo 6. Es la primera cosa que quiero que notemos. Esdras era un hombre diligente. Y muchos me van a decir, claro, era diligente porque era descendiente del sacerdote Aarón. Pero eso no tiene nada que ver. Es como cuando muchas veces ven que hay un hijo de pastor, dicen, uy, tiene que ser un santo. Y a veces no, ¿verdad?
Es todo lo contrario. Eso se los digo para que vean que no tiene nada que ver el que hayan nacido en cuna cristiana, el que los padres sean cristianos, eso no tiene nada que ver, porque la relación con Dios es personal. Yo puedo tener hijos y puedo servir a Dios, pero mis hijos tienen que aprender a buscar personal, individual y voluntariamente a Dios. Yo los puedo encaminar hasta cierto punto, pero después ellos deben de tomar su decisión. Y aquí vemos que Esdras, no por ser de la genealogía sacerdotal, era diligente, no, porque también la Biblia nos habla de un ejemplo muy triste. Este sacerdote Aarón, que fue el primer sacerdote de Israel, tuvo 4 hijos y 2 de ellos fueron muertos instantáneamente. Nadab y Abiú murieron instantáneamente después de que ellos ofrecieron fuego extraño, violando la ley de Dios, la palabra de Dios. Es decir, ¿estaban cumpliendo con su ministerio sacerdotal? Sí, pero mal. Esa es la diferencia, y Dios no permite eso. Por eso es que Nadab y Abiú murieron instantáneamente, porque no obedecieron a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Para que vean que tiene mucho mérito el que Esdras, la Biblia, en este libro, nada más en este libro y en otros pasajes, menciona que era un hombre diligente. No porque perteneciera a la familia de los sacerdotes, sino porque personalmente él decidió guardar su corazón para profundizar en la palabra de Dios. Y esto me lleva a cada uno de nosotros, amados. Tú y yo, gracias a Dios que conocemos al Señor, conocemos su palabra, pero la pregunta del millón, ya saben que me encantan esas preguntas del millón. ¿Estoy siendo diligente? Respóndanse internamente. Cuando somos diligentes, todo este esfuerzo da su fruto. Dice la palabra de Dios que el rey Artajerjes I conocía a Esdras y él sabía que era un hombre piadoso. Y aquí nos dice la palabra que el rey le concedió todo lo que Esdras le pidió, que me lleva a otra cosa. Esdras no solamente fue diligente, sino que también no fue mezquino, porque vino a hacer una petición, pero no vino a hacer una petición para él, no vino a pedir un favor para él, él vino a pedir algo a favor de su nación. Por eso el rey le concedió todo lo que le pidió. Y ahora vamos a ver, nos va a seguir desglosando qué es lo que pidió, cómo es que actuó el rey Artajerjes I, porque le dio lo que pidió. Y ahí deberíamos de preguntarnos todo, ¿qué le pediría? ¿Le pediría una casa, un coche, tierras? No, le pidió que le permitiera ser de bendición para su pueblo. Otra enseñanza, amados. ¿Qué es lo que predomina en tus peticiones? Como el pajarito, ¿verdad? En Inglaterra, que le llaman el mi, que dicen que canta bonito al principio, los primeros segundos están mi, mi, mi. Y mi ya saben que en inglés es yo, ¿verdad? Los que lo conocen dicen, ya vino el mi, y le avientan pedradas, porque es horrible estar oyéndolo, mi, mi. Y así estamos nosotros, mi casa, mi coche, mi perro, mis hijos, mi trabajo, mi. Miren a Esdras, diligente en todo el sentido de la palabra. No solamente se centró, se enfocó en sus necesidades, sino que estaba pensando en un pueblo entero. Amados, aprendamos de Esdras, aprendamos a pensar en los demás. Cuando tú y yo pensamos en las necesidades de los demás, intercedemos por los demás, Dios siempre te bendice. Como prueba un botón, ¿verdad? Porque aquí la misma palabra de Dios nos dice, la buena mano de Dios estaba con Esdras. Yo no digo que no le pidas a Dios, que no le hables de tus necesidades, no. Si nos dice Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero no que te centres todo el tiempo en mi casa, mi coche, mi perro. Y aquí vemos que el rey les dice a todos los que estén aquí de tu país y se quieran ir voluntariamente, que eso es lo que me encanta, debe ser algo personal, voluntario, porque tú quieres conocer y buscar de Dios. Y se levantaron muchos del pueblo de Israel, pero se levantaron también los sacerdotes, los levitas, los criados, los cantores. Y eso es lo que quiero que veamos, amados. En la casa del Señor, en el pueblo de Dios, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, todos. Ustedes deben estar ahí alguno pensando, ¿yo?
Si yo no sé hacer nada, ¿en qué voy a servir? Y en la iglesia menos. Todos. Si tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor, como el Salvador de tu vida, el Espíritu Santo ya está en ti. Amén. Dios te da dones. Y esos dones son para el servicio de su pueblo. Algunos eran sacerdotes, otros levitas, otros cantores, otros porteros, otros eran sirvientes del templo. Todos somos necesarios. Los que quieran voluntariamente, como aquí estamos viendo el ejemplo, son bienvenidos para servir al Señor. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Tenemos que entender que se tiene que hacer todo en orden, decentemente y con orden. Primero, tú tienes que ser salvo. Si Jesucristo no es tu Señor, tú no puedes servir. Aunque seas un simpatizante de la iglesia, te lo digo de una vez, no sé que vengas, yo quiero servir. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Es tu Señor? Si es tu Señor, sí puedes servir. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:5, el Señor tu Dios los ha escogido de entre todas las tribus para que sus hijos estén siempre, anoten, siempre atentos a servir en su nombre. Debemos de estar atentos siempre. El servicio al Señor es una cosa seria. No piensen que están dando ese servicio a mí, No. Es para el Señor. Todo lo que hacemos. Dice 1 Corintios 15:58 y me encanta ese versículo. Todo lo que hacemos para el Señor, para su obra, nada de eso que tú hagas es en vano. Nada. Pero no sirvamos para que nos bendiga, no. Sirvamos por amor. Estuve hablando con alguien que dijo una pregunta muy sincera, muy honesta. Oye, ¿y cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser? Cuando estemos allí con Dios, ¿cómo va a ser? Y yo toda emocionada, ¿verdad? Le cuento, pues mira, vamos a estar cantando, vamos a estar en la presencia del Señor adorándole, gozándonos. Y volteé y me dice, ¿solo eso? ¡Qué aburrido!, ¿no? Era un niño. Me cayó en gracia cuando me respondió, ¿solo eso? ¡Qué aburrido!, ¿no? Y entendí, y me enseñó mucho su respuesta. Cuando tú no has aprendido a tener esa intimidad con Dios aquí en la tierra, como cantábamos hace un momento, amamos tu presencia. Cuando tú no sabes estar a solas en tu casa, leyendo la palabra de Dios, orando sin que nadie te vea, alabándole solo sin que nadie te vea, no puedes entender lo que va a ser el cielo. Hay religiones que predican que en el cielo van a tener muchas vírgenes, para uno solito, y van a correr ríos de vino. O sea, aquí no beben vino, pero allá se van a emborrachar. Eso es cuando tu mente todavía está con el chip del mundo. No puedes comprender la grandeza de lo que va a ser estar en la eternidad con Dios, en su presencia, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá necesidad de comer. Amamos tu presencia. Miren, estos varones fueron elegidos, pero para que estuvieran siempre sirviendo al Señor. Amados, es bonito servir a Dios, es un privilegio, pero es una responsabilidad muy seria también. Todo aquel que quiere servir al Señor debe tomar en cuenta que estamos sirviendo a un Dios santo. Y por eso tenemos no que dar lo mejor al maestro, como dice el himno, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Pero ¿por qué no darle lo excelente? Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Hay muchos versículos que podría yo haber puesto para que vean que cada uno de ellos, 1, fueron elegidos por Dios, 2, hacían sus funciones bien. Y acuérdense que ya hablamos de unos que querían servir y dijeron, no están en la genealogía, no pueden. Se levantaron otros que ni eran realmente de la tribu de Israel, que eran de los que quedaron ahí aparcados cuando sacaron a los israelitas y dijeron, queremos construir con vosotros, nosotros también adoramos a vuestro Dios. ¿Qué dijeron los sacerdotes? No nos conviene mezclarnos, no podemos mezclar el aceite de la unción con la manteca del cerdo, jamás. Tenemos que servir todos en sintonía, en santidad. Amén. Tenemos que ir creciendo todos. Les pedimos que sean como Esdras, diligentes. No al ahí se va, no podemos darle a Dios nada, al ahí se va. Otra cosa que hizo Esdras, y aquí entramos tú y yo también, no solamente en aprender a ser diligentes. Dice la palabra de Dios que Esdras preparó su corazón. ¿Qué quiere decir la palabra preparar?
rápido, espontáneo, porque se me ocurrió. Preparar es algo que tú conscientemente estás visualizando, que hay una necesidad, que hay una importancia y ya te antepones para llegar a esa meta. Pues Esdras dice que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Para qué más? Para cumplirla. Está bien que tengamos deseos de conocer la palabra de Dios. Eso debe ser lo que nos debe de mover. Pero ¿para qué quieres conocer la palabra de Dios si la estás nada más comiendo y te estás engordando de teología? Hay que cumplirla. Es nuestra obligación conocer este libro sagrado que Dios nos dio. Pero para ponerlo por obra. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que sepas mucha Biblia y apantalles a todo mundo. Para que guardes y hagas, para que sepas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no solo lo que te gusta, todo. ¿Se dan cuenta desde dónde Dios ya nos está pidiendo que guardemos, meditemos, hagamos su palabra? Pero Esdras fue más allá, inquirió en la ley de Jehová para conocerla, para ponerla por obra y para enseñarla. 3 cosas que se propuso Esdras en su corazón. Ahora, tú puedes proponértelo también. Tú puedes desear ser como Esdras, un varón próspero, porque si dice la mano de Jehová estaba con Esdras, es que estaba bendecido. ¿Quién no quiere hoy recibir la bendición de Dios? Pero nos quedamos ahí así, ¿verdad? Como cuando vemos un partido de fútbol. Entonces gritamos, ¡ay! Y hasta cabeceamos, ¿verdad? Y no estamos ni en el partido, pero nos sentimos dentro del partido. Pues así estamos muchos cristianos. Desde aquí estamos, pásala, pero ni estás corriendo siquiera. Ni siquiera te estás entrenando. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Esdras preparó su corazón, pero no se quedó nada más ahí. Sí, mira, voy a levantarme y no hace nada. Como los que quieren ir al gimnasio, dicen, sí, mañana, y nunca llega el mañana. No, Esdras preparó su corazón, pero lo llevó todo a las manos a la obra. El mismo rey Artajerjes reconoce todas las cualidades que habían en este varón. Por eso lo llamó. ¿Ustedes le encomendarían una tarea tan importante a cualquier persona? Yo, desde luego, no. Yo no. Pues el rey Artajerjes tampoco llamó a Esdras porque era diligente y estaba comprobado a vista de todos. El mismo capítulo 7 dice, Artajerjes, el rey, le mandó una carta. Mis 7 consejeros y yo hemos decidido que vuelvas a Jerusalén y que te lleves todo el tesoro, todo el oro, toda la plata. ¿Ustedes le encargarían sus euros a cualquier persona? Tiene que ser una persona responsable, una persona seria. Pues aquí el rey Artajerjes miró que Esdras sí que era diligente y que además era conocedor de las escrituras. Esdras era sacerdote y escriba y era uno de los que tenía un gran corazón para enseñar las escrituras. Dicen que era un muy buen maestro. ¿No te gustaría ser como él? Todos podemos. ¿Qué te lo impide? A ver, ¿qué te lo impide? Lo único que te impide que tú llegues a conocer las escrituras como Esdras es tu pereza, tu falta de voluntad, tu carne. Sí, miren todo el fruto que tuvo este varón por negarse a sí mismo, por preparar su corazón, por entregarse a estudiar la palabra de Dios. Ahora, hemos dicho que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ¿verdad? ¿Qué es inquirir? Cuando vean una palabra en la Biblia que no la sepan, busquen en el diccionario, Google it, le preguntas al Google y te da hasta ejemplos. Inquirir es un esfuerzo intencional. Repitan conmigo, ¿qué es inquirir? Un esfuerzo intencional. Ahí nos aparcamos. ¿Notaron lo que quiere decir? Es un esfuerzo. Es decir, tú tienes que pagar el precio. Inquirir es un esfuerzo intencional. Tú tienes esa intención, no porque te digamos nada más, lean la Biblia. No, si tú vas a leer la Biblia de ahora en adelante, por favor te lo suplico, no lo hagas para que digas, ya cumplí. ¿Con quién cumpliste? ¿Con Dios? A Dios no lo vas a hacer más Dios. ¿Conmigo? Ni te voy a ver. Es contigo mismo. Contigo mismo.
que tú quieres, es un esfuerzo intencional. Señor, tengo esa intención, tengo ese anhelo, tengo ese deseo de conocerte, ayúdame. ¿No dice la palabra de Dios que Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? ¿Qué más necesitas? Pídele a Dios, Él es el autor de la palabra. Señor, ábreme el entendimiento, quita todo sueño, todo espíritu de estupor, dame esa hambre, esa sed, para que yo pueda tener ese esfuerzo intencional, que yo busque tu palabra porque yo quiero estar contigo. ¿Amén? Amén. Segundo, ese esfuerzo intencional es para que nuestra mente, ojo, ese esfuerzo intencional es para que nuestra mente y nuestra voluntad, nuestro deseo, se alineen con la voluntad de Dios. Esto es lo principal. Amados, da igual, créanme, se los digo con temor, da igual que tú hoy te propongas leer la palabra de Dios y hagas todo lo que acabo de decir, si no tienes la intención de cambiar. Si no tienes la intención de que tu voluntad esté alineada con la voluntad de Dios. Amados, estamos corriendo muchos peligros hoy día. Por fortuna o por desgracia, ya vemos muchos que nos sentimos teólogos, Creemos que sabemos más que Dios. Muchas veces leemos la palabra de Dios y si el Señor dice, no robarás, ay, pero es que mira, a Él le sobra. Nos ponemos a negociar con Dios, ¿verdad? No mentirás. Es que eso no era una mentira, eso fue una mentirita blanca. ¿Se dan cuenta? Leemos la palabra de Dios, pero ya cumplí. Ni me enteré, pero ya está, ya cumplí. O me enteré de mucho, pero no lo pongo en práctica. Si Dios te dice que no debes hacer algo, ¿por qué lo sigues haciendo? Eso no es alinear tu mente y tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decir? ¿O lo repito? Entendemos, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras, y aquí todos somos buenos entendedores. Por mí es dada orden que todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Es Dios hablándonos. No es que el rey Artajerjes estuviera actuando, es verdad, está actuando ahí él, pero está actuando por medio de Dios. Cuando tú oras por algo, no te cae la respuesta del cielo. Siempre hay un mediador, alguien. Hace un momento nuestra hermana Karin me decía, Fátima, la señora que la trajo, es el ángel que Dios me mandó. Qué bonito ejemplo. Cómo Esdras tenía una petición en su corazón y usó al rey. Pero lo que me toca es cómo el Señor usó a este rey. Miren cómo dice, todo lo que necesiten. ¿No dice el Señor, pedid y se os dará? Pero ¿está tu corazón alineado al de Dios? ¿Está tu voluntad alineada a la voluntad de Dios? Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos porque nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Y si nos diera lo que pedimos nos haría un daño, amados. Dios te ama y eso es algo que quiero que salgas pensando. Pero no porque te ama te va a permitir que tú hagas todo lo que se te venga en gana. No, Dios al que ama, dice su palabra, ¿qué hace? Lo disciplina. Dios nos disciplina muchas veces porque nos ama, nos quiere corregir. No es el tipo de Dios que te quiere destruir, no. Y miren, nos da siempre oportunidad tras oportunidad. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Cargados de oro. Cargados de oro. Es que todos los egipcios decían, mira, con tal que ya no venga más plagas, venga, toma, pero váyanse. Se fueron cargados de oro. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios abre la compuerta para bendecirte, dice su palabra, la bendición de Jehová no añade tristeza en ella. Es para bendición. Pero cuando tú ya estás alineado a su voluntad, cuando tú estás maduro, cuando tú ya entiendes cómo es el don que Dios te da y para qué quiere que lo uses. Miren, Esdras no pidió para él. Y lo que más me toca es lo que termina diciendo. Es algo que debemos aprender, amados. Dice Esdras, bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Se dan cuenta? Bendito sea Jehová, que puso este sentimiento en el corazón del rey para la honra de la casa de Jehová.
Dos cosas que está reconociendo aquí Jehová y que tú y yo tenemos que reconocer. Cuando Dios te dé la respuesta de aquello que tú estás esperando, reconócelo, alábalo, bendícelo, testifica, porque muchas veces nos quedamos callados, no damos honra a Dios. Hoy me estaban contando de un testimonio cómo Dios ha suplido de una manera con gente que ni conoce, pero hay un mediador. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, y usa hasta a hombres que no le conocen para bendecirte. Dios te quiere bendecir, pero quiere que tú aprendas a estar alineado a su voluntad, que vengas a conocerle voluntariamente, que inquieras. Inquirir es indagar, buscar. ¿Cuántas veces tú cuando lees la palabra de Dios tienes ahí un cuaderno, un marcador? Y les he dicho, cómprense esos lápices, esos portaminas que son finitos, y lo que no sabes, anótalo. Yo quiero ser como Esdras, porque quiero que la buena mano de Jehová esté conmigo. ¿Y tú? ¿Estamos pagando el precio? ¿Vamos a ser diligentes? Si no lo hemos sido, eso es la buena noticia. Tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de nuevas oportunidades. Hoy Dios te está diciendo, quiero que seas como Esdras, tienes todo para hacerlo. Niégate a ti mismo, paga el precio, que estás cansado. ¿Ustedes creen que este pobre varón no estaría cansado? Miren la tarea que le mandó el rey Artajerjes. Y luego hay gente que dice, es que no tengo tiempo, vengo cansado del trabajo, pero a que ves televisión, y que no está mal. Pero ¿cuánta televisión ves después del trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas en tu móvil? No se miren, ahora sí, hagan de cuenta que tienen tortícolis, no pueden voltear ni para acá ni para acá. Solo quiero que hagamos conciencia, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas orando a solas con Dios? Alabándole. ¿Le alabas de verdad? Mañana, tarde y noche. Él no se limita a estas 4 paredes. No es que ya salimos de aquí, ya se acabó nuestra adoración a Dios. No, tu adoración continúa después de salir de aquí. Y verás que la buena mano de Jehová también se va a manifestar contigo. Inclinó hacia mí su misericordia. Miren qué humildad. Es que esto le rebalsa la humildad a este varón. En el libro de Esdras, no van a encontrar en ningún momento que Esdras diga, pero yo me lo curré. Es más, el rey Artajerjes le dice que toda la sabiduría que Jehová, el Dios del cielo, te dio. Miren, un pagano, un hombre que tiene muchos dioses, está reconociendo por el testimonio de un hombre diligente que él era sabio porque Dios estaba con él. Tú también puedes ser ese tipo de hombre y de mujer, que la gente se dé cuenta que él tiene sabiduría de lo alto, sabiduría celestial que sobrepasa cualquier otra, como la de Daniel. Esa es la sabiduría que Cristo te ofrece y que solamente la encuentras aquí. Dice Proverbios, la sabiduría clama en las calles, por las plazas, en todas partes. Dios quiere hablarte. Dice, delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. ¿No dice Pablo que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, poderes? El Señor inclinó su misericordia ante todos los príncipes y ante todo poderoso del rey. No importa cómo se llame ese gigante, Dios lo puede derribar. Dios lo puede incluso usar para bendecirte. Amén.